¿Has escuchado de Catrame? ¿No? Entonces te contaré cuanto he sabido de ese lobo de mar de la época antigua. Hoy escucharemos una de las historias que Catrame contó a marineros alguna noche de ocio alrededor del Palo Mayor. Esto es Horror Ipsum y yo soy su anfitrión, Adalberto Agudelo Cardona, rindiendo homenaje al incomparable autor Emilio Salgari. Bienvenidos. La aparición del náufrago. Las tradiciones marinas están atestadas de relatos sobre personas que se aparecen a sus seres queridos después de morir, y aunque parecen increíbles, tienen en su apoyo autoridades de peso. Los franceses afirman que cuando un marinero muere durante una tempestad, se aparece a la noche siguiente en las playas de su pueblo natal, que cuando una mujer muere en su casa, se aparece al marido que se encuentra lejano en alta mar. También los ingleses creen en esas apariciones y refieren sus crónicas la de una mujer joven que pereció ahogada en el mar y durante mucho tiempo fue vista en las playas galesas, cubierta de algas y de conchas en las noches tempestuosas. Aún hoy se escuchan en ciertas noches sus lamentos. También se comenta en toda la Marina británica el fin desastroso de uno de sus más brillantes y audaces oficiales, que se volvió loco a consecuencia de un beso de su hermana muerta en Inglaterra, la cual se le apareció en su camarote en el preciso momento de su muerte. Pero si fuera a citaros todos los hechos que se cuentan entre los marinos de todo el orbe, no acabaría nunca. Me limitaré, pues, a relatar lo que me sucedió a mí hace algunos años en el Atlántico septentrional, a 1200 millas de la costa europea. Os presento al contramaestre Aniello. Habíamos crecido juntos, nos embarcamos a la vez en el mismo buque y nos queríamos como hermanos. Cuando tocábamos en algún puerto, bajábamos a tierra siempre juntos y bebíamos. ¡Cómo bebíamos, hijos míos! Eran muy buenos tiempos aquellos, los bolsillos siempre repletos, y los dos jóvenes habíamos bebido vino suficiente para navegar por él una corbeta de primera clase. Sin embargo, un día el diablo, que todo lo enreda, metióse entre nosotros y nuestra amistad sufrió un rudo golpe. Aniello había puesto los ojos en una hermosa morena paisana suya. Su corazón ardió como la lava del Etna y se casó con ella. Parece imposible un marino de aquella fibra enamorarse de una mujer. Cuando me acuerdo arrojaría mi gorro al mar. Pero bueno, seguimos siendo amigos, pero ya no hermanos como antes. La esposa le había robado el corazón y para el pobre tío Catrame no quedaba más que un rinconcito casi insignificante. Pasaron varios años sin que supiese de él, cuando cierto día lo vi llegar al barco. No recuerdo si en un puerto de Turquía o de España. Se había alistado como contramaestre. Pero ya no era el Aniello de antes, alegre, bueno, gallardo. Había envejecido 10 años. Se mostraba triste, taciturno y siempre de un humor muy negro. Su mujer, muerta en el naufragio de su pequeña barca de pesca, y Aniello entonces se alistó en nuestra tripulación. Aún lloraba a su esposa, y cómo la lloraba. Parece mentira que una mujer vuelva a ser un verdadero lobo de mar, tripas de foca, cuanto más le valiera no haberla visto nunca. Aniello estaba desconocido, hablaba poco, vivía retirado y casi no bebía. Si hubiese vaciado algunas botellas, se le habría disipado el mal humor como por encanto, pero nunca quiso seguir mis consejos. Una noche nos hallábamos a unas 300 millas de América del Norte. Mal tiempo. Soplaba un ventarrón helado y seco procedente de los bancos de Terranova que alborotaba el mar, y las encrespadas olas asaltaban nuestro buque como bandadas de chacales hambrientos, gruñendo en todos los tonos. Estaba de guardia en la rueda del timón y hacía enormes esfuerzos por mantener el barco en la buena ruta cuando se me acercó Aniello con faz descompuesta y la mirada extraviada. Catrame, ¿crees que los muertos se aparecen a los vivos? ¿Qué tonterías se te ocurren? ¿Te parece que este es el momento de hablar de cosas tan lúgubres? Vete a beber una botella, Aniello, y eso te despejará el cerebro y disipará tu melancolía. Meneó la cabeza y replicó: ¿es decir, que tú no crees? No. ¿Y qué dirías si te dijese que hace poco, estando en la proa, entre dos olas gigantescas, he visto a mi mujer? Lo miré y sentí un escalofrío. Había oído hablar del oficial inglés y no ignoraba las creencias de los marineros bretones. Has visto mal, Aniello. Lanzó un profundo suspiro y se alejó murmurando algo que no entendí. Al día siguiente me pareció más triste que de ordinario. Se fue al castillo de proa sin mirarme y se detuvo allí varias horas, inmóvil, con el rostro alterado, los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos fijos en el mar. Pobre Aniello. ¿Buscaba entre las olas la aparición de la noche anterior o su cerebro empezaba a trastornarse y estaba a punto de perder la chaveta? Lo dejé hacer sin perderlo de vista porque instintivamente creía que aquel desgraciado acabaría mal. Y en efecto, desde aquel día observé que buscaba con ansia la muerte.
Se exponía a los mayores peligros impávido, trepando durante las más furiosas tempestades a lo más alto de la arboladura, ora balanceándose en los penoles para hacer un nudo, coger un rizo o efectuar cualquier maniobra. En vano le reprendía yo por ese proceder, diciéndole que tales cosas debía encargarlas a los grumetes más ágiles y diestros que él o a los marineros jóvenes. Él meneaba la cabeza, me imponía silencio con un gesto y se apartaba de mí sin pronunciar palabra. Nuestro buque parecía un cascarón de nuez, juguete del viento y de las olas, embarcando a cada instante montañas de agua y amenazando por segundos dar la gran voltereta. Aunque era pleno día, la oscuridad era casi completa. Parecía que el sol se había declarado en huelga o escapado de paseo al otro hemisferio. Las tinieblas reinaban en absoluto. De pronto el palo mayor se tronchó y quedó suspendido de un cable delgado. El viento y las olas le imprimían tales sacudidas que temíamos que de un momento a otro se desplomase sobre nuestras cabezas. Nadie se atrevía a subir para arrojarlo al mar, pues la furia del huracán era tal que se corría el riesgo de que arrastrase con el palo al hombre más diestro y robusto. En esto se presentó sobre cubierta el contramaestre Aniello, hacha en mano, y se lanzó hacia las escalas de cuerda con intención de subir y realizar la operación. Comprendí que iba en busca de la muerte y corrí a detenerle, alcanzándole al pie de la escala. «¿Qué vas a hacer, desgraciado? ¿No ves que arriba te aguarda la muerte?» Me contempló con sus pupilas que lanzaban rayos, con ojos de loco verdaderamente, y luego, sonriendo con melancolía, contestó: «La muerte. ¿Y has podido imaginarte que Aniello la teme? Déjame en paz, Catrame. Si muero, acuérdate de mí». Su voz era ronca. Con ímpetu irresistible me apartó a un lado y comenzó a subir por la escala de cuerda, desapareciendo pronto en la oscuridad. Yo le oía reírse. Se reía al subir con una risa que helaba la sangre. A la lívida luz de un relámpago le alcancé a ver en lo alto del palo, luchando contra el impetuoso viento que trataba de precipitarlo al espumoso abismo. Por fin pareció vencer y aferrar el oscilante palo. ¿Qué sucedió después? Las tinieblas me impidieron ver más, pero de improviso escuché, entre los silbidos del viento y los mugidos del océano, un grito de angustia suprema, grito agudo y terrible. Al mismo tiempo, una masa confusa caía pesadamente entre la espuma de las negras olas. El mar había servido de sepultura al contramaestre Aniello. Todo cuanto intentamos para salvar a aquel desgraciado fue inútil. El huracán nos arrastraba con furia irresistible hacia el este y mi amigo halló la muerte que con tanta obstinación buscaba. Desde entonces comencé a experimentar misteriosos temores y casi remordimientos. Si le hubiera impedido subir al palo, quizá estaría aún vivo. Maldita noche. Por largo tiempo fui presa de viva agitación y tenía siempre en los oídos las palabras que me había dirigido pocos días antes de morir. «Catrame, ¿crees que los muertos se aparecen a los vivos?» Sí, deben aparecerse. Digan lo que quieran los incrédulos. Y también Aniello se me apareció. No lo había visto aún, pero lo sentía en torno mío. Al retirarme a la cala por la noche me parecía ver ante mí una sombra más densa y negra que las mismas tinieblas. Oía rumores de pasos a mi alrededor, tintinear las copas y las botellas, y me hallaba solo, aunque el mar estuviese en completa calma. Pasaron 2 meses. Tocamos en las costas inglesas y volvimos nuevamente a zarpar con rumbo a América con cargamento de algodón tejido. Una noche, más o menos en el sitio en que Aniello cayó al mar, al bajar a la cala, oí un grito penetrante que parecía salir del fondo del mar. Era el mismo grito lanzado 2 meses antes por Aniello al sepultarse entre las olas. Volví a cubierta aterrado y me dirigí a proa impelido por fuerza misteriosa. La noche era oscura, soplaba fuerte viento y el mar azotaba furiosamente los costados del velero. De improviso, pocos metros, vi aparecer en la superficie del océano un largo montón de espuma y sobre él un hombre abrazado a un palo de navío. La aparición se destacó claramente y pude apreciar que el hombre aquel era mi amigo Aniello, cubierto de conchas y algas marinas. Me miró por algunos instantes, me hizo una seña con la mano derecha a manera de saludo y se hundió entre las fosforescentes olas que brillaban vivamente en la oscuridad. Diréis que quizá fue un sueño, o que en aquel momento mi cerebro no funcionaba bien, o que mis ojos me engañaron, pero responderé que no, y 100 veces no. Estaba tan despierto como ahora. El helado viento no permitía dormir de pie sobre el castillo de proa, y no había bebido un sorbo de vino ni de licor. Me quedé paralizado en el castillo de proa, loco de terror, con los ojos fijos en el rugiente océano, creyendo ver reaparecer a cada instante al muerto y sintiendo resonar en mis oídos fúnebres toques, como cuando escuché la campana del inglés Morton. Cuando me arrancaron de allí, deliraba. Caí enfermo. No sé si por el espanto o por la emoción, y en mi delirio veía al contramaestre Aniello con los ojos fuera de las órbitas, fijos en mí, como en el momento en que lo vi salir del fondo del océano entre los blancos montes de espuma. Curé, las visiones se desvanecieron.
la parálisis desapareció. Transcurrieron muchos años. Sin embargo, cuantas veces me acuerdo del contramaestre Anielo, oigo aún aquel grito estridente, angustioso, y quizá lo continuaré oyendo hasta el fin de mis días. Esto fue Horror Ipsum. Se despide su anfitrión, Adalberto Agudelo Cardona. Felices sueños.